mismo, en la mesa de 360, un juez que ha instruido todos los grandes sumarios contra la corrupción en España. Baltasar Garzón, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Encantados. ¿Esto es lawfare o hay operación política desde la Judicatura? Como introducción a la conclusión a la que voy a llegar, la actuación de la Fiscalía, tanto de Madrid como de la Fiscalía General del Estado, fue absolutamente correcta desde mi punto de vista. Dieron cumplimiento al deber de información que establece el artículo 4.5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en medio de una crisis informativa evidente en la que se había puesto en marcha la filtración de todo este tema con una falsedad inicial por parte de quien, en nombre de el afectado, lo hace. Pero después se cumple el artículo 25, que da cuenta a la fiscal de Madrid, la fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al fiscal general del Estado. Entonces, toda la terminología de urgencia y de apelativos y adjetivos extraños que establece o que dice en el auto el instructor, a mí me parecen fuera de lugar. Es decir, se hizo lo que se tenía que hacer. Pero déjeme que le haga la pregunta que estamos planteando aquí en la mesa. Sí, y llego a eso. ¿Es una operación política? Si sumas todo esto con el inicio del auto, que es un salto no en el vacío, sino en las profundidades del Averno, es decir, que se hace siguiendo las indicaciones de Moncloa, es necesario en un auto de transformación de procedimiento equivalente al antiguo auto de procesamiento en los sumarios ordinarios, que digas por qué y cómo. No puedes lanzar y decir, esto seguía órdenes, no sé, de presidencia, de Bolaños, o del Sun Sun Corda, o del presidente del gobierno, y ya no dicen nada más. Sí, No. A partir de ahí lo que dice son presunciones. Bueno. Utiliza la expresión presunciones, y las presunciones están prohibidas en el derecho penal. Son indicios. ¿Son las valoraciones? No. De segundo grado, sobre indicios indirectos, no. El indicio tiene una base real, y esa base real es la que tiene que decir el juez instructor, no inventársela, no decir tengo el pálpito. No, eso no puedes, tiene que ser una base real, y a partir de ahí la interpretación, la prueba indiciaria, la barración de indicios y llegar a una conclusión, que en este caso desde el minuto cero se sabe cuál es. ¿Usted cree que hay una Porque lo siguiente, aquí? Y voy a la respuesta, lo siguiente, me temo que si no se ha presentado ya, estará a punto de presentarse una querella contra el presidente del gobierno, basándose como indicio en el auto de transformación del procedimiento abreviado. Eso, si se produce, no es que sea la consumación del lawfare, es que sería el ejemplo más clásico del lawfare. Y yo me he pronunciado públicamente en más de una ocasión de lo que pienso al respecto. Esto es una instrucción muy parcial. No ha tenido en cuenta, no ha hecho balance del descargo. Dígame un solo renglón de este auto donde se valore el descargo de la defensa. Todo han sido, incluso se le imputa al propio fiscal general que elimina sus dispositivos tecnológicos y demás y decide que es por esto. ¿Por qué? Porque le da la gana. Pero también hoy hemos conocido en información de prensa que la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial le dijo, al parecer 3 días antes al fiscal, que se iba a admitir a trámite. Y sin embargo no hizo nada. Baltasar Garzón, si esto efectivamente escala a lo que dice usted, si efectivamente viene una querella contra el presidente del gobierno, volveremos a hablar. Ex magistrado, ex juez Garzón, ¿ahora cómo queda esto? ¿Ahora cómo lo lee? ¿Puede sostenerse el fiscal general del Estado? No solo puede, sino que tiene que sostenerse y mantenerse. El fiscal general del Estado, la ley lo blinda absolutamente. Otra cosa es la política, que dicen que tiene que dimitir, y yo respeto los criterios, pero lo blinda del gobierno, que no lo puede cesar, y lo blinda del Poder Judicial también en casos como por ejemplo es el actual, que no prevé la suspensión
de funciones con la apertura de juicio oral, que para todo juez, y yo fui en su momento un ejemplo de ello, y fiscal, queda suspendido cuando se abre juicio oral, que todavía no ha llegado. Claro. Menos el fiscal general. Algo significará esto. Cuando dicen que tiene que dimitir por ética el prestigio, el desprestigio se lo está dando este procedimiento contra el fiscal general del Estado, porque yo en 34 años de juez de instrucción no he visto un auto tan deficitario de indicios, de elementos probatorios como este, solo valoraciones arbitrarias, tendenciosas y en contra del investigado de forma sistemática. ¿A usted le parece deficitario, dice? Mal, bueno, por decir deficitario, eso implica que algo positivo hay. No, mire, lo único que había como un elemento probatorio directo era la nota que el fiscal general de Estado asumió, y se ha visto ahora mismo, como autor. Esa nota, que es la que se inició, con ella se inició la investigación en el Tribunal Superior de Justicia, no estaba el fiscal general todavía como investigado porque es aforado, se elevó a exposición razonada y la Sala de Admisiones del Tribunal Supremo dijo que eso no era delictivo y sí podía serlo la filtración de un correo que hasta ese momento no había aparecido en la litis judicial. Pero la única forma que tiene el magistrado Hurtado de sostener lo que afirma en ese auto es introducir los elementos del correo en la nota. Por eso, a lo largo de 6-7 veces lo vuelve a decir, porque si no se le cae el procedimiento, porque no hay ningún indicio directo ni indirecto ni periférico de que ese correo lo haya filtrado el fiscal general, sino todo lo contrario. El receptor o uno de los receptores del mismo ha dicho que no, y así hasta 7. Vamos a leer ese auto porque dice el juez Garzón, es deficitario, tiene agujeros. Quienes hoy lo analizan, lo señalamos desde que lo conocemos, es que tiene al menos tres agujeros muy importantes que ahora mismo dejan en jaque este auto, y es verdad que colocan también en jaque al fiscal general del Estado, pero este auto que publica ayer el juez dice, primera clave, primera cosa, que esto se ha hecho, esa filtración, dice él, a indicaciones recibidas de presidencia del gobierno. No hay ninguna prueba, no se aporta ninguna evidencia de que haya habido instrucciones de presidencia del gobierno, absolutamente ninguna, y este es el primer agujero. Los autos no son autos de sospecha, son autos de evidencia. Segundo, el segundo problema es la línea temporal cortada. El fiscal general empieza a ser investigado a partir de una hora que no es todavía hora en la que él ha recibido. Él, a pesar de que se dice 21 a 29, recibe ese correo a partir de las 23 horas. Y a partir de aquí se empiezan a descartar algunos testimonios en contra, y este es el problema. Los periodistas dicen, oiga, nosotros tenemos el correo antes de que lo tenga el fiscal, pero no solo se descartan los testimonios de los periodistas, es que se aportan como pruebas cosas que los periodistas dicen, no, esto no es verdad. Por ejemplo, una llamada de teléfono que dura 4 segundos y un SMS que el juez parece señalar como prueba de que ha habido aquí contactos con el fiscal. Esto es lo que se dice, literalmente se señala esos 4 segundos. Los propios periodistas han dicho, es una llamada perdida. No se pacta una filtración en 4 segundos, se hace la llamada, no se contesta y el SMS es el Movistar diciendo tienes una llamada perdida. Ni hay contacto con el fiscal, ni hay SMS con el fiscal. Esto también ha sido desmentido. Este es el segundo gran agujero. Y luego está el tercer agujero decía el juez Garzón, confesiones extravagantes o valoraciones. Por ejemplo, esta, la de decir que González Amador, al que se defiende, el presunto defraudador confeso, no lo es. Dice el juez que González Amador, al que se califica como delincuente confeso, cuando no lo es. El juez defiende a González Amador, pero ataca al fiscal general del Estado, al que dice está menospreciando y menoscabando la institución, sugiriendo su dimisión. La gran pregunta, ¿cómo es posible que, si los periodistas tienen acceso a esto antes que el fiscal,
se acuse al fiscal? Bueno, yo creo que lo que ocurre es que el juez instructor, desde el inicio de este procedimiento, tomó una opción única, que es la que ha llevado hasta el final, y no le ha importado que todos los aportes probatorios que se han ido sumando contradicen esa postura. No ha hecho una valoración del tipo penal, no ha tenido en cuenta la valoración de los indicios, hace una incorrecta valoración de los propios indicios, no dice nada de cómo se produce el hecho, es decir, si descarta una versión y opta por otra, tiene que justificar esta otra. No puede decir otras diligencias, cuáles, dónde, de qué manera, contra indicios. Es decir, es un batiburrillo lo que hace de valoraciones que da vueltas y vueltas durante 50 y tantas páginas, pero no hay un hecho claro. Y desde luego la intencionalidad del auto, que por cierto en los hechos está plagado de valoraciones, lo cual es una técnica procesal absolutamente incorrecta, comienza con una declaración de intenciones, que luego se contradice a sí mismo, y es decir, que pone a la presidencia del gobierno en el inicio. Pero a partir de ahí no hay ni un solo indicio, prueba, elemento probatorio, directo o indirecto, que lo avale, porque solo lo afirma. Y luego dota, por ejemplo, al informe de la Guardia Civil de pericial de inteligencia. La pericial de inteligencia es algo muy diferente, y se lo dice alguien que fue el primero en España que aportó el término pericial de inteligencia en el terrorismo. No, eso es un informe que además hace valoraciones impropias de un informe, y el juez se cree las valoraciones de los investigadores y los dota de prueba pericial. Es muy grave lo que está sucediendo con esta causa. Vamos a leer esto, vamos a leer la gravedad de todo esto, porque efectivamente aquí hay además una cuestión política de fondo, evidentemente. Ángel Hurtado y este auto señalan a un fiscal general del Estado que lleva siendo objetivo a abatir, pero es que se le iba a abatir ha sido anunciado incluso por los grupos ultras que están en esta acusación. Miguel Bernard, una semana antes, anunciaba que iba a caer y que sabía que iba a caer. Lo anunciaba en televisión, en el Toro TV, decía esto. Y os puedo adelantar una noticia, seguramente, si no es en esta semana, a más tardar la semana que viene, ya habrá un auto de procesamiento y de transformación a juicio oral del fiscal general del Estado. Esa es la noticia que os puedo adelantar. ¿Una operación judicial o esto es una operación política? Es una operación política amparada en un manto judicial por los que conocen bien el proceso y pueden actuar prácticamente sin impunidad en estas cosas, ¿no? Garzón ha sido antes muy gentil al calificar este auto de deficitario, ¿no? Conozco a otros compañeros suyos que hablan de autos sin pruebas, sin indicios, solo conjeturas, una instrucción prospectiva de arrastre, parafraseando en español a las Fishing Expedition, y con un final predeterminado o teleológico, es decir, el juez empieza a instruir sabiendo a dónde quería llegar. Dos cosas solamente, además con una acusación de revelación de secreto cuando no se puede revelar un secreto que no es tal. Claro. Lo que es público no es secreto. Pero yo creo que lo mollar de todo esto es una parte del auto, cuando dice por instrucción del gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque ahí es donde se ve la vis política de todo. Aquí el enemigo a batir no es el fiscal general del Estado. Aquí es el presidente del gobierno y todo su gobierno, porque si este caso va hasta el final y hay una condena al fiscal general del Estado, ¿qué dirán? Que se acredita que fue por instrucción del presidente del gobierno. Y cuando eso se diga, ¿qué va a pasar? A lo mejor Garzón nos lo puede explicar. Una vez que haya una sentencia en donde se diga que efectivamente todo esto fue porque el gobierno instruyó al fiscal general del Estado para que cometiera un delito. Ahí está el quid de la cuestión. El objetivo, insisto, es querido, político, no solamente es político, yo lo digo abiertamente, es lawfare contra el presidente del gobierno. Es la otra, en torno a los tribunales, está en la situación del fiscal general del Estado. A esta hora, Álvaro García Ortiz en el alero.
con un pie en el banquillo y planteando recurso porque hay auto ya de procesamiento. Carla Acuña, este es el siguiente movimiento judicial. El fiscal tiene que recurrir antes de que se le siente en el banquillo de los acusados. Ahora tiene dos opciones: presentar un recurso de reforma ante el juez Ángel Hurtado en el plazo de 3 días o presentar un recurso de apelación en el plazo de 5 días, que lo valoraría la Sala de Apelaciones, que por cierto está avalando la instrucción del juez Ángel Hurtado. A partir de ahí, las acusaciones y Fiscalía tienen 10 días para presentar sendos escritos de acusación con la petición de penas y el juez valoraría si se abre juicio oral. Una vez sentenciado Álvaro García Ortiz, la única vía que le queda es impugnar al Tribunal Constitucional, pero en ese punto el fiscal general debería haber dimitido ya. 12 de marzo de 2024 por la mañana. El diario.es desvela los problemas fiscales de Alberto González Amador. La pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda. González Amador se pone en contacto con el jefe de gabinete de Ayuso. Le autoriza filtrar un correo donde parece que es la Fiscalía quien ofrece el pacto. Al día siguiente, El Mundo publica un bulo. La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita 2 delitos fiscales. Ahí, según el auto de procesamiento del juez Ángel Hurtado, con la finalidad de ganar el relato, la Fiscalía entra en una dinámica de intercambio de comunicaciones. La noche del 12 de marzo, la cadena SER aclara la información. Fue el abogado de González Amador quien ofreció un pacto y no la Fiscalía. Se basa en este correo del 2 de febrero en el que el abogado de González Amador confiesa: ciertamente se han cometido 2 delitos contra la hacienda pública. El juez interpreta que fue García Ortiz quien filtró este mail a la cadena SER, a pesar de que el periodista declaró que tenía la información antes de las 21:59, hora que aparece en la bandeja de entrada del fiscal general el polémico mail. Hicimos una nota de prensa de la que soy el único responsable para desmentir un bulo. Al día siguiente, la Fiscalía General publica una nota de prensa aclaratoria, motivo suficiente para que González Amador interponga una querella contra el Ministerio Público por revelación de secretos que meses después llega al Tribunal Supremo con la imputación del fiscal general. Ese mismo 13 de marzo, Juan Lobato, entonces secretario general del PSOE de Madrid, saca una foto del correo electrónico en la Asamblea de Madrid, una captura que había publicado el diario El Plural. La prueba de la mentira, el reconocimiento de que sí hubo delitos. Pero antes de esa publicación, una asesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, le había instado a usarlo pese a las reticencias de Lobato por saber quién enviaba el correo. La carta, ¿cómo la tenemos? Porque llega, la tienen los medios. De esta conversación, el juez interpreta que... Desde Fiscalía General del Estado y antes que hubiera tenido difusión por otros medios, se envió copia a Pilar Sánchez Acera. El magistrado se aventura sin pruebas a decir que fue Presidencia del Gobierno quien ordenó a García Ortiz esa batalla por ganar el relato. Hoy González Amador está procesado por aquellos delitos que un día confesó ante la Fiscalía. Confesión por la que denunció al fiscal general que tras un polémico auto con bastantes lagunas ha terminado procesado. Miguel González, Diario El País. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Miguel, y esto es clave, Bueno, porque si vosotros habéis mentido, vosotros podríais ser acusados de un delito de perjurio. Podríais haber mentido cuando sois testigos y tenéis obligación de decir verdad. No se os acusa, pero tampoco se os considera. Todas las pruebas que aportáis son apartadas de todo esto. Bueno, yo creo que un poco el nudo de la acusación del auto que conocimos ayer, ¿no? Bueno, te quería decir en primer lugar que yo no puedo hacer un análisis jurídico de ese auto. Tienes ahí a Baltasar Garzón, que evidentemente tiene mucho más fundamento y conocimiento para hacer un análisis del auto, pero sí te puedo hacer un análisis periodístico, puesto que este auto habla mucho de periodismo, ¿no? Claro. Y desde luego, lo que sí te puedo decir es que estos hechos que presenta el auto como supuestos hechos probados, si yo los hubiera llevado a mi diario para publicarlos, pues no lo habrían publicado. Y no lo habrían publicado porque efectivamente se hacen toda una serie de afirmaciones sin ningún tipo de fundamento, sin ninguna prueba, sin ningún testimonio que los avale. Pero vamos al tema central, ¿no? Estamos hablando de una presunta filtración. Filtración a un periodista, Miguel Ángel Campos, de la cadena SER. Este periodista ha declarado ante el juez, ha dado todo tipo de explicaciones sobre cómo a lo largo de esa jornada él tiene conocimiento de la existencia de ese mensaje, ¿no? De ese correo en el cual González Amador, bueno, su abogado por él,
ofrece un pacto a la Fiscalía reconociendo la comisión de 2 delitos fiscales. Él tiene conocimiento de la existencia de este correo y hace gestiones para intentar confirmarlo y efectivamente llega a ver ese correo, ¿no? Claro. Bien, este periodista dice al juez que no ha sido el fiscal general del Estado quien le ha dado el correo. Y entonces lo que leemos, desde el punto de vista periodístico, con bastante sorpresa en el auto, es que el juez dice que su testimonio queda devaluado por el hecho de que el periodista está digamos, intentando proteger a sus fuentes, ¿no? Claro, esta es la clave, Miguel. Déjame que no nos pierda la gente. Déjame, porque el tema es extraordinariamente complicado y que la gente no nos pierda. Claro, los periodistas no solemos ser noticia en todo esto, pero la cadena SER tiene acceso a eso antes de que tenga acceso el fiscal y el diario El País tiene acceso a esto antes de que tenga acceso al fiscal. Luego, ¿cómo puede haberlo filtrado el fiscal? Es mi pregunta, si vosotros teníais esos documentos antes de que los tuviera el fiscal. Porque vosotros, Miguel, tenéis esos documentos antes de que lleguen a la Fiscalía, ¿no? Mira, voy a intentar ser preciso, ¿no? El compañero Miguel Ángel Campos de la cadena SER reproduce textualmente algunas frases de ese correo electrónico. Y me importa mucho incidirte en que el juez dice que para proteger a sus fuentes está mintiendo. Claro, esto es bastante grave, ¿no? Porque esto es un delito de falso testimonio. Y no es cierto, como afirma el juez, que los periodistas podamos mentir para proteger a las fuentes. Los periodistas lo que podemos hacer y lo que hacemos con frecuencia es negarnos a revelar las fuentes. Es decir, el secreto profesional te protege para no revelar la identidad de quien te da una información, pero no te protege para mentir. Por tanto, si el juez considera que nuestro compañero de la SER, Miguel Ángel Campos, ha hecho falso testimonio, el juez está obligado a abrir un procedimiento contra él. Que me perdone mi compañero, pero no puede descartar su testimonio acusándolo de perjurio y simplemente pasar a otro tema, ¿no? En cuanto a mis compañeros del país, 4 compañeros del país que comparecieron, ellos también comparecieron ante el juez para explicarle que efectivamente habían tenido conocimiento de que se había hecho una oferta por parte de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, una oferta a la Fiscalía para llegar a un pacto y que, sin embargo, bueno, y que en esa oferta se reconocía culpable de estos 2 delitos fiscales. El juez se mostró muy sorprendido de que no hubiéramos publicado esa información. Y entonces se le explicó al juez, oiga, es que un periodista cuando tiene una información no le basta con que se lo diga una fuente, sino que tiene que confirmarla. Y tiene que acudir además, sobre todo cuando hay 2 partes de un conflicto, a la otra parte y escuchar su versión. Como no fue posible, antes de que la cadena SER diera esta noticia, no fue posible esa confirmación, es por lo que El País no lo publicó. Y me vas a dejar que introduzca un dato curioso. Breve, por favor, te lo pido. El juez dice, bueno, claro, es que... Sí. Dime. No, muy breve, te pido, dime, pero te pido, por favor, brevedad. Quiero escucharlo. Sí, muy breve. El juez dice, el libro de estilo del País obliga. No obliga el libro de estilo del País. Lo que obliga es el código deontológico de cualquier periodista. Aunque es cierto que todo esto se inicia por un bulo, por una falsa noticia que se publica en El Mundo, en la cual dice que ha sido la Fiscalía la que ha ofrecido el pacto. Evidentemente, si mis compañeros del Mundo hubieran hecho la comprobación de llamar a la Fiscalía, seguramente no hubieran publicado esta noticia. Entiendo. Porque Miguel, esto es lo que obliga la deontología profesional de cualquier periodista. Cuídate. De Aldama es un hombre clave en la mafia del diésel. Víctor de Aldama está libre ahora mismo. ¿Tiene sentido eso? Es una decisión que tomó el juez de la Audiencia Nacional cuando le tomó declaración a instancias del fiscal encargado del caso. No es muy normal que colaborando por un tema diferente o anunciando la colaboración por un tema diferente al que estaba en prisión, se le pusiera de forma inmediata en libertad. Pero una vez que lo pide el fiscal, que era la única parte acusadora, el juez no tenía más remedio que hacerlo. A partir de ahí,
se deben de establecer una serie de condiciones, requisitos para que se prevenga la propia integridad del testigo, que en este caso es coimputado testigo, y precisamente para no perjudicar el testimonio ni degradarlo. Lo que se está observando excede de cualquier medida de precaución y de prudencia que debe de haber en un procedimiento penal, con una exhibición pública que prácticamente rompe todos los cánones de una buena instrucción. Y una persona que está actuando de esa forma debería de ser objeto de atención por parte del instructor, porque, en definitiva, puede perjudicar la propia investigación. Yo he creído entender, si no que me corrija señor Garzón, que no es normal cómo se procedió a la inmediata libertad. Claro. Y que la situación del señor Aldama, de protagonista prácticamente de todas las tribunas públicas, excede todo en cuanto a lo que supone de exhibición pública, ¿no? Evidentemente esto perjudica tanto a los justiciables como a la propia sociedad democrática, que creo que estamos padeciendo en demasiado espectáculo dentro de lo que es el propio Poder Judicial. Y la pregunta que yo me hago es, ante este tipo de actitudes, de dentro de la judicatura y de dentro de la fiscalía, ¿qué podemos hacer los demócratas? Porque esto no tiene solución. No tiene solución, porque si no funcionan las propias instituciones dentro del Poder Judicial y convengamos que el Consejo General del Poder Judicial o cualquiera de las otras herramientas que tiene la judicatura para establecer un cierto orden dentro de sus actuaciones, si esto no ocurre así y lo seguimos observando de nuestras casas, lo que va a pasar no es que haya un deterioro o una falta de reputación de los justiciables, es que lo que está cada día más en cuestión es la propia reputación del Poder Judicial. Ahora mismo